Bien, veíamos ahí en uno de los titulares de la portada el tema de Venezuela. Con Estados Unidos hay una tensión ya desde hace varios meses. Sobre el tema, vamos a hablar con el invitado de esta mañana, el economista Manuel Romero Caro. Señor Romero Caro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Se respira una tensión ya desde hace varios meses, precisamente en el Caribe, cerca al mar de Venezuela, ¿no? Hay una flota de la Armada de Estados Unidos que ha llegado ahí. Y obviamente ya desde ese día se especula sobre una incursión militar, ¿no? Sobre un ataque que se buscaría, según el gobierno de Donald Trump, acabar con la dictadura de Maduro y su gobierno, e incluso lo asocia con una organización terrorista. ¿Cómo analiza este tema usted, y si es que en verdad el interés es ese, simplemente derrocar a Maduro por otorgarle o darle la libertad al pueblo venezolano? Bueno, en primer lugar, el tema de Maduro tiene los días contados. Eso lo dudo muchísimo. Y la razón es muy sencilla. Hace unos 2 o 3 días, un portavoz oficial del gobierno ruso anunció que ya habían instalado misiles hipersónicos avanzados en Venezuela. Entonces, obviamente, cualquier cálculo militar que hubiera tenido Estados Unidos previo a esto se tiene que revisar, porque estamos hablando de una distancia de 1.100 metros, 1.100 kilómetros a Miami, al alcance de cualquier misil de alcance intermedio. Entonces, y yo creo cualquier operación militar que pudiera hacer Estados Unidos, previamente tendría que neutralizar a estos aparatos, a estos misiles avanzados defensivos. Porque si atacan, antes de hacerle, le van a atacar a toda la flota que tiene ahí. Entonces, ¿y cuál es el problema? Estados Unidos tendría que dar el primer paso. Y si da el primer paso tratando de neutralizar a estos misiles, ya lo dijo ayer el secretario general de la OTAN, Rusia atacaría a algunos países de Europa del Este. La estrategia de Rusia es clara. Está tratando de aumentar los costos de entrar en una guerra que no sería regional, sería mundial, porque ya lo han anunciado. El mero hecho de que anuncien este tipo de instalación de este tipo de equipos se tratan muy discretamente. Y si lo está promocionando es porque quiere que llegue el mensaje fuerte y claro. Ahora, si ese mensaje ya llegó fuerte y claro, entiendo que ya lo saben, entonces esta posible incursión militar no se va a dar, no se daría, no se van a exponer, ¿no? Estados Unidos a un ataque ruso. Ese es el problema. Bueno, para empezar, ya hubo reacciones, ¿no? Obviamente han dicho que no pueden permitir que que Venezuela sea una Cuba número 2, que tenga misiles apuntando. Dicho sea de paso, los misiles a los que se refería Rusia eran defensivos. Pero parece que en Estados Unidos, quizás con razón, creen de que hay también misiles. Y esto que ha entregado Rusia ha sido, lo aclararon, la primera entrega. Ha habido una segunda entrega después de eso. Entonces, Estados Unidos está en una situación de pierde-pierde. Si entran, se va a expandir, va a ser una guerra global, y Estados Unidos está 3 dobles y un repique en la situación económica, como lo vamos a ver. Entonces, y si no entran, también va a estar mal, porque después de todo el número que ha hecho y los días contados y todo eso, y no entra, ya esas son cosas que se hacen sin el debido análisis, porque ya estamos en la etapa del multilateralismo, no del unilateralismo. Aunque hay algunos que dicen que no estamos en la transición, ya pasó la transición, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Claro. Y entonces,
digamos, esto nos lleva a décadas atrás. Estamos viviendo una nueva época de una guerra fría. ¿Se va a vivir lo mismo, cree usted? ¿Hacia eso se apunta? Retrocedamos un poco, ¿no? Estados Unidos tiene más de 20 años tratando de sancionar a Venezuela. Primero, Estados Unidos creyó que, diciendo que prohibía la venta del petróleo venezolano, todos iban a obedecer, pero el mundo ya cambió. Antes no había alternativa. Lo que decía Estados Unidos era ley, pero ya eso sería en el siglo XIX y XX, estamos en el XXI. Entonces, obviamente, China no solamente no dejó de comprar, sino aumentó, la India, todos los BRICS. Entonces, inclusive Rusia, como ya los habían sancionado antes a los rusos y ya habían establecido una serie de canales para poder comerciar sin pasar por el dólar americano, le estableció, y esta semana, o menos de una semana, ya Venezuela anunció que tiene un nuevo sistema de comercio internacional digital, en el cual se encuentran pues los compradores y los vendedores de petróleo, y sale una lista de monedas, qué sé yo, el yuan, el rublo, la rupia, etcétera. No aparece por ningún sitio el dólar. Entonces, las medidas de Estados Unidos lo que están haciendo es tener el efecto exactamente contrario. Como los cierran, le quitan el SWIFT, le prohíben entrar a bancos americanos, los se van y los echan en manos de China, la India, y eso es lo que le está quitando margen al dólar, que ese es el partido de fondo, se juega con el dólar y su capacidad, su increíble capacidad de beneficio inconmensurable, como dicen, de ser la moneda de reserva. ¿Por qué? Porque si Perú quiere comprar aviones, tiene que trabajar, exportar, ganar dólares y con eso paga. Si Estados Unidos quiere comprar cualquier cosa, lo único que hace es prender la maquinita. Claro. Y ese fue el problema. Esto empezó en la Segunda Guerra Mundial. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos estaban quebrados, Japón también, Estados Unidos, salvo Hawái, estaba intacto. Entonces, desde que estaba en mejor situación económica, y reunidos en Bretton Woods, fijaron las reglas del juego para el futuro. Y la principal regla del juego era nombrar al dólar como moneda de refugio. Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos entra a la guerra de Vietnam y la empieza a financiar con emisión. Los franceses, que habían estado antes en Vietnam y sabían perfectamente cuánto costaba ese merengue, en ese momento estaba Charles de Gaulle, le manda un barco de guerra francés llenecito de billetes de dólares y le dice, bueno, dame el equivalente en oro, porque en ese momento era 35 dólares la onza. Obviamente no tenían un mango, porque para que tengan una idea, los gastos de la guerra de Vietnam actualizados equivalen a 5 billones de dólares. No millones, billones de dólares, o sea, miles de millones. Entonces, de ahí se dejaron el patrón oro y empezaron los petrodólares. Le dijeron a Arabia, yo te protejo, y tú dices a todo el mundo que el que quiere comerciar con petróleo tiene que ser con dólares. Y eso es lo que le ha estado dando vida hasta que se acabó. Claro. Se acabó ya, y ahora están negociando en yuanes, en rupias, en lo que sea. Y ahora, como se acabó, lo que está haciendo entonces Estados Unidos es buscar otros lugares donde puede encontrar o acceder a este petróleo. Y este sería, ¿cree usted, el motivo por el que hay este enfrentamiento, esta amenaza a Venezuela? ¿Ese es el motivo, cree usted? No me cabe la más mínima duda. Venezuela siempre ha sido muy especial. ¿Por qué? Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo
$303.000 de reservas, más que Arabia Saudita y más que todos los del Medio Oriente juntos. Entonces, que me vengan que para la exportación está bien que digan que la democracia, derechos humanos, pero en el fondo lo que quieren es los petrodólares ya no aguantan, entonces quieren alguna demanda de dólares. Y la mayor demanda en el mundo, por eso fue que hablaron con Arabia en el primer lugar, está constituido por el comercio energético. Pero si ya Arabia ha dicho que no va a ser exclusivo de Estados Unidos y ya está empezando yuan a entrar y otras monedas, y si en Venezuela está en la situación que está con Estados Unidos, se queda sin los dos mercados más grandes, el dólar no cotizaría y ese sí sería el fin. Claro, entonces hay un trasfondo ahí, pero digamos, para una persona común y corriente puede tener la idea de que, bueno, Estados Unidos quiere entrar a Venezuela. Imaginemos que entra, derroca a Maduro, ¿qué es lo que hace? Pone una persona para, digamos que pueda transar mucho más fácil este tema. Como lo ha hecho siempre, o sea, hay lo que se llama la doctrina Monroe, que mediante la cual ellos poco más o menos que América para los americanos, pero entendiendo americanos los Estados Unidos, no nosotros. O sea, sentían que todo Sudamérica ellos están predestinados a tenerla. Pero al margen de cualquier cuento, la doctrina Monroe funciona en tanto y en cuanto Estados Unidos tenga la fuerza de poder hacerlo. Y estamos viendo que no la tiene. En su propio patio trasero, por Dios santo, Venezuela no puede estar más cerca de Estados Unidos y no puede, y le han quitado el mercado entre Rusia y China. Entonces, te dudo mucho de que haya un humo blanco en esa relación, porque también ante la desesperación de Estados Unidos tiene muchos problemas, muchísimos, pero dos de los más importantes. El primero era este tema de la cotización del dólar que estábamos poniendo, para el cual Venezuela es clave. Y el segundo problema gordo es la deuda pública. Entonces estamos hablando de 37 billones de dólares, pero de acá a fin de año tiene que levantar 3 billones. Entonces Europa está con un pie en el aire y otro en un jabón. ¿Ya? Japón también está en problemas, ya hemos visto 243% del PBI es su deuda. Ya, los bancos americanos son los que están hasta el techo porque ya han estado financiando todo este tiempo. Entonces, el único que le podría tener bolsillos grandes para poder darle los 3 billones sería ¿quién? China. Entonces, con los dos países que están más enfrentados, que son China y Venezuela, el gobierno americano ha tenido que pasar por la humillación de presentar una propuesta para acabar con estos problemas. En el caso de Venezuela, era una propuesta para disminuir escalonadamente las reservas a cambio de que la torta no se reparta solo entre China y Rusia, claro, sino que les den un poco, eso que se respete. Ahí está viendo en la propia propuesta de los Estados Unidos ya. Ese es el acuerdo por el lado petrolero. Pero el acuerdo tiene otro, que es el acuerdo del lado de deuda. Es que le pide a China que pase por caja y le ayude a financiar estos 3 billones de dólares. No se sabe cuál es la respuesta de cada uno de ellos, pero después de eso ha venido el tema de la instalación de los misiles. ¿Usted cree que si Venezuela estuviera negociando hubiera permitido la instalación de misiles? Y además esta fue la primera entrega. Parece que ya, según la CIA, había una segunda entrega. Claro. ¿Y cuál es digamos, el motivo por el que Rusia se compraría este pleito? Rusia, por supuesto que los rusos no son la madre Teresa de Calcuta. Claro, a eso iba, ¿no? No, eso por supuesto que nadie está libre de culpa en eso,
pero había cuentas por cobrar. A lo largo del tiempo, cada país tiene defensores y atacantes. Entonces, en este caso, en el caso de Rusia, ellos argumentan, parece que muchos, inclusive estudiosos norteamericanos, le dicen que es cierto, cuando se cae se cayó el muro, después se cayó la Unión Soviética, entonces le conversaron con los rusos y le dijeron que la OTAN no iba a avanzar hacia las fronteras rusas. Avanzaron con todos los ex países socialistas, con los Estonia, Letonia, Lituania, que son los bálticos, también Finlandia, Suecia, etc. Entonces, y Ucrania han cercado con países de la OTAN a Rusia por todos los lados. Entonces ahora viene, ese es el vuelto, pues. Claro. Tú te metes conmigo en mi patio trasero, yo me meto contigo en tu patio trasero. Además, no es solamente eso. ¿Por qué Estados Unidos no ha piteado demasiado cuando los rusos han transportado a la vista y paciencia y todavía lo han propagandizado? Los rusos no violaron ninguna ley, porque y eso lo han explicado inclusive los americanos. Había un acuerdo para las potencias nucleares intermedias que pudieran, estaba reglamentado que se podía y que no se podía. Ese acuerdo venció y no lo renovó Estados Unidos. ¿Y por qué no lo renovó? Porque mudó misiles Typhoon, los mudó a Japón y a Filipinas. Entonces, ¿quién puede decir cuando, o sea, ¿cómo vas a firmar algo así, no? ¿Ah? ¿Cómo vas a firmar? Ya no puedes firmar algo así. Si tú lo has hecho primero. Claro. Entonces, parece que ya han seguido y van a seguir porque lo han anunciado. Entonces, esto espero que no llegue al nivel que llegó en 1962. Usted recordarás en la época del presidente Kennedy y estaba Nikita Khrushchev y pusieron unos misiles, bueno, no había misiles en esa época, pero unas armas nucleares en Cuba. Yo no sé, en Cuba que está al frente y Venezuela ahora está al frente. Y entonces, pero en esa época los rusos dijeron que ellos habían puesto eso porque los americanos habían puesto en Turquía, que está a costado de Rusia. Siempre se ha hablado de una buena relación entre Trump y Putin, ¿no? Siempre se hablaba de eso. Incluso en la primera campaña de Trump hubo mucha cercanía. Incluso ahora último también había una cercanía. Incluso Trump está haciendo una especie de mediador entre Ucrania y Rusia. ¿Esta relación solamente entonces es para la Cámara? Yo creo que esa relación está vinculada a los negocios personales, no los negocios nacionales. También de Trump. ¿Ah? De Trump. Por supuesto. Y hay que tener en cuenta, pues, de que Estados Unidos estuvo muy interesado en el tema de Ucrania ¿hasta cuándo? Hasta que Ucrania le firmó que le iba a dar los minerales estratégicos. Sí. Entonces, Ucrania es uno de los pocos países, también Perú, dicho sea de paso, en que tiene estos minerales estratégicos. Ahora, ojo, estos minerales estratégicos, que es la mayor arma que está usando Rusia, parece de Ripley, pero es así. La primera fábrica refinadora de metales estratégicos, ¿sabes quién la tuvo? Estados Unidos. Estados Unidos en Mountain Pass, California, tenía esto, pero al inicio de la década del 80, el sector manufacturero norteamericano y de otros países vieron China ya está saliendo al mercado, tiene más de obra barato, un mercado inmenso y nos da facilidades para mudarnos. Nos mudamos todos. Entonces, acá hay dos versiones. Una que Estados Unidos no tenía la más perdida idea del futuro de los metales estratégicos y otra que dice que sí la tenía y les dijo que no mudaran. Pero un gran defecto
del capitalismo norteamericano es que el sector privado hace lo que le da la gana, así vaya en contra de los intereses. Claro. Y no solamente es ese caso, ¿ah? Acá en Perú, en Limamanta Pacha, acá vinieron una serie de ministros, bueno, se llaman secretarios de Energía, de Economía, el comandante general de la zona sur, todos traían un mensaje. No permitan que China siga invirtiendo tanto, y menos en el sector eléctrico. Claro, sí. Ese fue su mensaje. 3 semanas después de todo este rollo, Sempra, uno de los más grandes operadores eléctricos de Estados Unidos, le vendió al Partido Comunista Chino Luz del Sur. Entonces, pues... El doble discurso. Sí, pues, entonces, no mojan, pero Claro. no hay quien Ahora, planche. de darse una situación ya bélica o una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, económicamente, ¿cómo afecta a la región? Nosotros estamos bastante cerca, digamos, somos parte de esta región. ¿Cómo nos puede afectar? Haya o no haya enfrentamiento bélico militar, o solo quede en guerra económica, la región va a resultar afectada. Y eso es obvio, en un mundo tan interconectado, con una economía pequeña y abierta como la peruana, lo primero que se afectaría, si es que el dólar le quitan la reserva, es en las tasas de interés. Segundo, en los combustibles. Y así una serie de eventos dependiendo cuál sea la modalidad que se tome. Perdón, quiero hacer una atingencia indispensable. No vaya a ser algún genio. Yo estoy criticando los errores de Estados Unidos. Eso de ninguna manera significa que esté a favor del impresentable de Maduro. Claro, hay que aclararlo. Hay Sí, que aclararlo, sí. ya N artículos y acá entrevistas contra el cartel de los soles y todo, pero siempre es bueno dejar que registro. precisar, claro. Dejar registro, pero que cometió errores, ha cometido del tamaño de una catedral, por favor, y que esto puede afectarnos, nos va a afectar. Es más, yo no veo que los medios de comunicación hayan, estamos en un peligro eminente. Hasta ya, por ejemplo, el ministro de Defensa de Colombia ya hace rato que declaró que este tipo de misiles posicionados por Rusia en Venezuela causan una gran preocupación. Pero es obvio, en lugar de estar apuntando al norte, apuntan al sur. Entonces, pero acá ni siquiera le han informado a la población, por Dios santo. Yo no veo que hayan informado eso. Tampoco veo que hayan informado a la población en la propuesta norteamericana que está tirando ya la toalla al piso a tanto a Venezuela como a Rusia, como a China, por el tema del petróleo, por el tema de los 3 billones de dólares. ¿Esta consecuencia económica sería a corto o mediano plazo? Si supiera la respuesta, estaría haciendo operaciones hedge y llenándome de plata. Es que depende de muchos, pero que se va a dar, porque ya está. Además, no solamente depende de Estados Unidos. Por ejemplo, por decirte explota Japón. Japón tiene 243% del PBI de su deuda. Eran el primer financiador de Estados Unidos, ya no lo son. Si explota por el lado de Japón, si explota por el lado de Alemania, está en una recesión fea y que Europa tiene que pagar. Europa se fue de robo porque no pagó los gastos de la OTAN, eso los asumió Estados Unidos hasta que le dijo hasta aquí no más. Entonces ahora tienen que poner 5% del PBI cada uno. Entonces en la situación actual no tienen un banco, pues. Entonces Claro. Europa, digamos, y los bancos americanos también tienen problemas. Hay unas inversiones en bonos que hicieron cuando las tasas de interés estaban en 0, compraron masivamente y después subieron las tasas de interés muy rápidamente y salieron bonos a 4 y a 5, entonces los del 2 están quebrados. Claro.
pero no pueden registrar la pérdida porque la pérdida se registra cuando efectivizas. Entonces el rey está desnudo, pero nadie dice Ahora, nada. Por cualquier lado puede reventar. Ahora, estamos hablando de la intervención rusa, que Rusia se compra el pleito. China, ¿qué está haciendo? ¿Está expectando nada más? No, China siempre ha tenido una actitud muy distinta de la de Rusia. Rusia es el pechador, el que sale a toda la bronca del barrio. China juega la parte económica. Ajá. Entonces, hace inversiones, hace su conducción, está desarrollando nuevas rutas, como es el caso de que tenemos acá de Shanghái, va a ser su tren eléctrico hasta para ir a China, etcétera. Entonces, ellos en el caso de, por ejemplo, de Venezuela, han invertido muchísimo, pero no se meten, quizás den alguna, como en el caso de Ucrania, puedan dar alguna, lo más que pueden dar, me imagino, es equipo, financiamiento, pero si se pasan, todo esto es si no estamos hablando del Mar del Sur de China, que ese es Taiwán. Si ya estamos hablando de Taiwán, ahí se compran todos los problemas habidos y por haber, pero le queda lejísimos a Estados Unidos. Tan lejos como le queda a Rusia, pero Rusia está jugando otro partido, pues ya lo hemos explicado. Claro, entonces China está más preocupado en una guerra económica más que una guerra bélica. Así es, China, eso lo dijo, a ver, el presidente Carter se reunió con Trump antes que entrara y después revelaron que le había dicho, bueno, dijo, mientras nosotros hemos metido en toda la guerra sabidas y por haber, entre paréntesis, después de la Segunda Guerra Mundial que fue victoriosa, todas han fracasado. Se metió con los en Vietnam contra los mismos chinos norvietnamitas son los que siguen. Se metió, entró, era con el tema de las bombas nucleares y no había. En fin, entonces, y todos esos financiados no por Estados Unidos, financiados por todo el mundo, porque Estados Unidos imprime y exporta inflación, claro que se reparte en todo el mundo, ¿no? Pero mientras ellos estaban muy atareados en librando todas sus guerras, los chinos estaban haciendo ferrocarriles, puertos, y todo tipo de infraestructura. Para desarrollarse. Especialmente las estratégicas, ¿no? Energía, por ejemplo, ¿no? Ese es y ya no, las guerras ya no se libran tanto con portaaviones. El portaaviones que más grande lo tuvieron que sacar, porque ya con un misil se lo pueden tumbar. Entonces, ya las guerras no se libran con portaaviones y equipos y drones, etcétera, sino se libran con TLCs, con préstamos, con inversiones, etcétera. Es otra mecánica. Claro, hay todo un tema de la globalización de la economía. Acá hablamos un poquito la vez pasada que estuvo aquí del cambio que hubo en este tema de la globalización. Esto, digamos, ¿puede variar con tanto conflicto que hay o permanece? No, lo que yo creo que para mí, lo que vamos a pasar, estamos en un unilateralismo que se está yendo y está entrando no otro unilateralismo, sino está entrando el multilateralismo. Entonces, no es que se va a Estados Unidos contra China, sino entran un grupo de países con diferentes pesos seguramente. Y esos son los BRICS, pues. Y los BRICS, antes, los BRICS eran muy reducidos comparados con el G7, que son Estados Unidos y sus aliados eran más grandes. Pero a partir del 21, 22, por ahí, ya y 23 para adelante con mayor razón, los BRICS han superado largo a los del G7, ¿no? Entonces, además tienen más de la mitad de la población del mundo. Claro. Entonces, por donde lo veas, pero es natural
todos los imperios han pataleado y Estados Unidos no va a soltar la mamadera de ser moneda de reserva sin pelear. Ahora, ¿qué tipo de pelea? Ya, esa es otra cosa, pero no creo, si estuviera tan interesado en pelear, no hubiera presentado esa propuesta a China y a... Oye, por favor, te imaginas, por Dios santo, la humillación que después de haberle dicho lo que le ha dicho a China y a Maduro, se presente, no, oye, por favor, financiame los 3 billones o por favor, un poquito de tus reservas, que no sean todas. Bueno, ahí toma fuerza esta frase de que uno escoge con quién se pelea también, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero y hay las cuentas por cobrar, o sea, ya no hay peleas regionales. Claro. Rusia, a propósito, ha dado a conocer lo que ha instalado y ha dado a conocer que va a seguir metiendo. Entonces, ¿por qué? Porque apenas entra Estados Unidos contra Venezuela, Rusia entra contra Europa Oriental. Entonces, el costo de la guerra ya pasa a ser global. Claro, y hay una afectación no solamente de una región, sino a nivel global. Y eso es lo que está frenando, ¿cree usted, esta intervención? Bueno, puede ser, pero lo que está frenando más es que Estados Unidos no quiere soltar la mamadera. Pues, todos los líderes, ¿cómo se llama? Todos los líderes mundiales se han resistido. Lo que pasa en el caso de Inglaterra, que fue el anterior, ya Inglaterra pues había pasado por la Segunda Guerra Mundial, estaba toda bombardeada, ya no tenía no tenía cómo competir con Estados Unidos. Entonces fue una excepción, pero las anteriores, claro. Entonces, esa es la situación. Claro, el panorama pinta preocupante, pero bueno, como usted dice, ¿no? Hay diferentes lecturas y esta especie de guerra fría que vamos seguramente a empezar a vivir, vamos a ver también de qué manera nos afecta como país de forma económica, ¿no? Señor Romero Caro, ha sido un gusto tenerlo en estudios, nos gustaría comprometerlo para otra entrevista porque hay muchos temas. Muchas gracias. Para hablar. Y solamente reiterar mi sorpresa que los otros medios de comunicación no estén alertando a la población del peligro inminente que se está metiendo. Creo que es su obligación alertar, ya cada uno verá qué es lo que hace con esa información. Pero el hecho que la información sea contraria a Estados Unidos no es una razón para no publicitarlo. Claro. Y no estamos defendiendo a Maduro, al contrario. Hay que aclarar. Bien, estuvo con nosotros el economista Manuel Romero Caro. Hemos hablado sobre las consecuencias que podría tener un conflicto, una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y las verdaderas razones por las que, según el economista, estaría detrás Estados Unidos.